Cañas y Barro Vicente Blasco Ibáñez. La historia comienza en la vasta y misteriosa región de la Albufera de Valencia, un paisaje de agua tranquila, cañas que se mecen con el viento y pequeñas barcas que cruzan lentamente los canales. Allí, entre la niebla de la madrugada y el canto de las aves, viven familias de pescadores y labradores que han pasado generaciones enteras luchando contra la pobreza, el barro y las aguas del lago. Entre esas familias destaca la de los Paloma, cuyo patriarca es el viejo tío Paloma, un hombre duro, curtido por los años de trabajo y las dificultades. Su rostro arrugado parece tallado por el sol y el viento, y sus manos conservan la fuerza de quien ha pasado toda la vida remando y pescando. Para él, la vida tiene una sola regla: trabajar sin descanso y mantener la tradición de los antepasados. Durante décadas, el tío Paloma ha vivido de la pesca en la Albufera. Cada día, antes del amanecer, toma su barca y se interna entre los canales para revisar las redes. El silencio del lago es su compañero, y la rutina se repite con la misma precisión que las estaciones. Su hijo Tonet ha crecido observando esa vida dura, aunque su espíritu es muy distinto. Mientras el padre representa el apego a la tierra y a las tradiciones, Tonet siente dentro de sí un deseo constante de escapar. No quiere pasar la vida atrapado entre cañas y barro como sus antepasados. El joven suele pasar largas horas mirando el horizonte del lago, imaginando ciudades lejanas, aventuras y una vida diferente. Esa inquietud provoca frecuentes discusiones con su padre, quien considera aquellas ideas como una peligrosa fantasía. Los Palomas siempre han vivido aquí, dice el viejo con voz grave. El lago nos da lo que necesitamos. Tonet guarda silencio ante esas palabras, aunque en su interior siente que su destino no está atado a aquel lugar. En la misma comunidad vive Neleta, una joven hermosa y ambiciosa que conoce bien el poder que ejerce su belleza sobre los hombres del pueblo. Su mirada brillante y su carácter decidido la distinguen de las demás muchachas, que aceptan con resignación la vida humilde que les ha tocado. Neleta y Tonet se conocen desde la infancia. Han crecido jugando entre los juncos del lago y recorriendo los senderos que separan los arrozales. Con el paso de los años, la amistad infantil se transforma lentamente en un sentimiento más profundo. Las tardes en la Albufera se llenan de una luz dorada que tiñe el agua de reflejos suaves. En esos momentos, Tonet y Neleta suelen encontrarse junto a la orilla, conversando sobre el futuro. No quiero morir aquí como todos, confiesa Tonet una tarde. Neleta lo mira con curiosidad. ¿Y a dónde irías? A cualquier lugar donde la vida sea distinta. La joven sonríe. En su interior comparte el mismo deseo de escapar de la pobreza que domina a la gente del lago. Mientras tanto, el viejo tío Paloma observa con creciente preocupación el carácter inquieto de su hijo. Para él, abandonar la Albufera sería traicionar la memoria de los antepasados. El lago, que para Tonet representa una prisión, para el anciano es un hogar sagrado. La vida del pueblo continúa con su ritmo habitual, los pescadores arreglan redes, las mujeres lavan ropa en la orilla y los niños corren entre los senderos cubiertos de barro. Todo parece inmutable, como si el tiempo se hubiese detenido en aquel rincón del mundo. No obstante, bajo esa calma aparente comienzan a formarse tensiones invisibles. La nueva generación ya no mira el lago con el mismo respeto que los viejos. Algunos jóvenes empiezan a marcharse en busca de trabajo en la ciudad, atraídos por las historias de riqueza y progreso. El tío Paloma observa ese cambio con tristeza. Para él, el mundo se está transformando demasiado rápido. Una noche, mientras contempla la superficie oscura de la Albufera, murmura para sí mismo: el lago siempre ha sido nuestra vida, y algún día también será nuestra ruina. Aquellas palabras parecen perderse entre el sonido de los juncos movidos por el viento. Lo que nadie imagina es que el destino de los Paloma y de toda la comunidad pronto quedará atrapado en una red de ambición, amor y tragedia. El lago, silencioso testigo de generaciones, comenzará a revelar su lado más oscuro.
Los años pasan lentamente en las aguas tranquilas de la Albufera de Valencia, donde la vida parece moverse al ritmo del viento que agita las cañas. Las estaciones cambian, los arrozales se inundan y vuelven a secarse, y las familias continúan repitiendo las mismas labores que sus antepasados aprendieron siglos atrás. Aún así, algo ha cambiado en la familia Paloma. Tonet ha cumplido su deseo de abandonar el lago. Impulsado por su espíritu inquieto y cansado de las discusiones con su padre, un día tomó la decisión de marcharse. Nadie supo exactamente a dónde fue. Algunos decían que había buscado trabajo en la ciudad, otros imaginaban que se había embarcado rumbo a tierras lejanas. El viejo tío Paloma recibió la noticia con una mezcla de rabia y tristeza. Para él, la partida de su hijo representaba una traición. Ese muchacho ha olvidado de dónde viene, decía a los vecinos mientras remendaba sus redes. El anciano continuó trabajando como siempre, levantándose antes del amanecer para recorrer los canales del lago. A pesar de su dureza exterior, la ausencia de Tonet pesaba sobre su ánimo. Durante varios años, nadie tuvo noticias del joven. La vida del pueblo siguió adelante. Las barcas se deslizaban entre los juncos, los pescadores discutían en las tabernas y las mujeres charlaban mientras lavaban ropa en la orilla. Entre los habitantes de la comunidad, una persona había cambiado mucho, Neleta. La joven que antes corría por los caminos del lago se había convertido en una mujer segura de sí misma. Su belleza llamaba la atención de todos, y su inteligencia la ayudaba a aprovechar cada oportunidad. El destino le ofreció una posibilidad inesperada cuando un hombre rico del pueblo, el tabernero Cañamel, comenzó a mostrar interés por ella. Cañamel era un comerciante próspero, dueño de una taberna muy concurrida por pescadores y agricultores. Tenía fama de ser astuto para los negocios y sabía reconocer cuando algo podía beneficiarlo. Neleta comprendió pronto que aquel hombre representaba una salida de la pobreza que había marcado su infancia. Poco tiempo después, aceptó casarse con él. La boda sorprendió a muchos habitantes del pueblo. Algunos murmuraban que la joven había actuado con frialdad al elegir a un hombre mayor que ella. Otros pensaban que simplemente había sido inteligente. La taberna de Cañamel se convirtió en un lugar aún más animado tras el matrimonio. Neleta atendía a los clientes con una mezcla de amabilidad y firmeza que despertaba admiración. Una tarde de otoño, cuando el viento arrastraba hojas secas por los caminos del lago, ocurrió algo inesperado. Un hombre apareció caminando por el sendero que conducía al pueblo. Vestía ropa gastada por el uso, y su rostro mostraba las huellas de años de aventuras y dificultades. Era Tonet. El joven había regresado a la Albufera después de una larga ausencia. Nadie sabía con exactitud qué había vivido durante ese tiempo. Algunos rumores hablaban de trabajos en el extranjero, de barcos mercantes y de ciudades lejanas. Cuando entró en el pueblo, varios vecinos lo miraron con sorpresa. El primero en reconocerlo fue un pescador que se encontraba reparando su barca. «Tonet», exclamó. «Pensábamos que nunca volverías». El joven respondió con una sonrisa cansada. El reencuentro con su padre fue mucho más difícil. El viejo tío Paloma estaba sentado frente a su casa, arreglando una red, cuando vio acercarse la figura de su hijo. Durante unos segundos permaneció en silencio. «¿Has vuelto?», dijo finalmente. «Sí, padre». No hubo abrazos ni palabras afectuosas. El orgullo de ambos levantaba un muro invisible. Con el paso de los días, Tonet comenzó a recorrer de nuevo los caminos del lago. Todo parecía igual que antes, el mismo olor a agua estancada, las mismas barcas y los mismos rostros. Aún así, él ya no era el mismo muchacho que había partido años atrás. Una tarde decidió entrar en la taberna de Cañamel. El lugar estaba lleno de pescadores que bebían vino y discutían sobre la pesca del día. Tonet se abrió paso entre las mesas hasta que sus ojos se encontraron con una figura detrás del mostrador. Era Neleta.
Durante unos segundos ninguno de los dos habló. El tiempo parecía haberse detenido. Neleta fue la primera en romper el silencio. «Así que has vuelto». Tonet asintió. «He vuelto». La joven lo observó con una mezcla de sorpresa y emoción contenida. Aquella presencia despertaba recuerdos que creía enterrados. El joven también sentía que algo se agitaba en su interior. Los dos comprendieron en ese instante que el pasado no había desaparecido. El lago seguía allí, silencioso y eterno. Y con él regresaban los sentimientos que habían nacido entre las cañas y el barro. El regreso de Tonet alteró la aparente calma del pequeño mundo que rodeaba la Albufera de Valencia. Durante años, la vida del pueblo había seguido un ritmo previsible, marcado por la pesca, el cultivo del arroz y las conversaciones repetidas en la taberna. Con la llegada del joven Paloma, antiguos recuerdos comenzaron a despertar. Tonet volvió a instalarse en la humilde casa de su padre, el viejo tío Paloma. El anciano no mostró entusiasmo por el regreso de su hijo, aunque tampoco lo rechazó. En su interior luchaban dos sentimientos opuestos, el orgullo herido y la satisfacción de ver nuevamente a su sangre junto a él. Las mañanas de Tonet transcurrían recorriendo los caminos que bordeaban el lago. Observaba las barcas que avanzaban lentamente entre los canales, los pescadores que revisaban las redes y las bandadas de aves que cruzaban el cielo. Todo parecía igual. Aún así, el joven sentía que algo había cambiado de manera irreversible. La mayor diferencia estaba en Neleta. Desde su regreso, Tonet no podía apartar de su mente la imagen de la joven detrás del mostrador de la taberna de Cañamel. La muchacha que había conocido en su juventud se había transformado en una mujer de mirada firme y carácter decidido. Cada vez que entraba en la taberna, fingía indiferencia. Pedía vino, escuchaba las conversaciones de los pescadores y evitaba mirar demasiado hacia el mostrador. Neleta, por su parte, también mantenía una actitud distante frente a los clientes. No obstante, sus ojos buscaban a Tonet de vez en cuando, como si quisieran comprobar que realmente estaba allí. El marido de Neleta, Cañamel, parecía no notar aquella tensión silenciosa. Era un hombre acostumbrado a los negocios y a las ganancias. Pasaba gran parte del tiempo hablando con comerciantes o calculando el dinero que entraba cada noche en la caja. Para él, la taberna era el centro de su vida. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los arrozales, Tonet decidió salir a caminar por la orilla del lago. El aire estaba lleno del olor húmedo del barro y de las plantas acuáticas. Las cañas se inclinaban suavemente con el viento, produciendo un susurro constante. Mientras avanzaba por un sendero estrecho, escuchó pasos detrás de él. Al girarse, vio a Neleta. Durante un instante permanecieron en silencio, mirándose como si intentaran descifrar los años que habían pasado. «No esperaba encontrarte aquí», dijo ella finalmente. «Yo tampoco», respondió Tonet. Caminaron juntos a lo largo de la orilla. El lago reflejaba los últimos colores del atardecer, y las sombras comenzaban a extenderse entre los juncos. «Te fuiste sin decir adiós», comentó Neleta. Tonet bajó la mirada. «Si me hubiera despedido, quizá no habría tenido el valor de marcharme». La joven suspiró suavemente. «Todos creíamos que no volverías». «Yo también lo creía». Siguieron caminando. El silencio entre ellos no resultaba incómodo, al contrario, estaba lleno de recuerdos compartidos. Tonet habló entonces de los años que había pasado lejos del lago. Contó historias de puertos lejanos, de trabajos duros y de ciudades llenas de ruido. Neleta escuchaba con atención. A pesar de las aventuras narradas por el joven, algo en su voz revelaba una profunda nostalgia. «¿Y encontraste lo que buscabas?», preguntó ella. Tonet tardó unos segundos en responder. «No». Aquella palabra quedó suspendida en el aire.
Neleta comprendió que, a pesar de todos sus viajes, Tonet seguía siendo el muchacho que había soñado con escapar del destino impuesto por el lago. La conversación despertó emociones que ambos habían intentado olvidar. Desde aquella tarde comenzaron a encontrarse con frecuencia. Algunas veces coincidían en la taberna, otras, caminaban por los senderos ocultos entre los arrozales. El pueblo empezó a murmurar. En comunidades pequeñas, ningún secreto permanece oculto por mucho tiempo. Las miradas cómplices, las conversaciones discretas y las ausencias repentinas de Neleta comenzaron a llamar la atención de los vecinos. El viejo tío Paloma observaba la situación con inquietud. Conocía demasiado bien el carácter de su hijo y también sabía que las pasiones humanas podían provocar tragedias. Una noche, mientras Tonet regresaba a casa, el anciano lo detuvo en la puerta. «Muchacho», dijo con voz grave. «Ten cuidado». Tonet frunció el ceño. «¿De qué hablas?». El viejo clavó sus ojos cansados en el rostro de su hijo. «Ese camino solo trae desgracias». Tonet no respondió. En su interior sabía que el sentimiento que lo unía a Neleta se estaba volviendo cada día más fuerte. El lago continuaba tranquilo, cubierto por la luz pálida de la luna. Entre las cañas y el barro, una historia de amor prohibido comenzaba a crecer. Y con ella, el destino de todos los involucrados empezaba a acercarse lentamente hacia una inevitable tragedia. La tranquilidad aparente de la Albufera de Valencia ocultaba un torbellino de emociones que comenzaba a crecer entre sus habitantes. Las aguas del lago continuaban quietas, las cañas se inclinaban con el viento y las barcas seguían recorriendo los canales cada mañana. Bajo esa rutina inmutable, el destino de varias vidas empezaba a entrelazarse de manera peligrosa. Tonet y Neleta se veían cada vez con mayor frecuencia. Al principio intentaron mantener la prudencia. Sus encuentros ocurrían al anochecer, lejos de las miradas curiosas del pueblo. Caminaban entre los arrozales o se sentaban junto a la orilla del lago, donde el sonido del agua contra las barcas parecía guardar silencio sobre sus secretos. Con el paso de los días, la intensidad de sus sentimientos se volvió imposible de ocultar. El amor que había nacido en su juventud regresó con una fuerza inesperada. Para Tonet, Neleta representaba todo aquello que había extrañado durante sus años lejos del lago. A su lado sentía que el mundo recuperaba un sentido que había perdido entre puertos y trabajos inciertos. Neleta, en cambio, vivía atrapada entre dos realidades. Por un lado estaba su matrimonio con Cañamel, el tabernero que le había ofrecido seguridad económica y una vida menos dura que la de la mayoría de las mujeres del pueblo. Por otro lado estaba Tonet, cuyo regreso despertaba emociones que jamás habían desaparecido. El conflicto interior de Neleta crecía cada día. La taberna seguía funcionando con el mismo bullicio de siempre. Los pescadores bebían vino después de largas jornadas en el lago, los agricultores discutían sobre las cosechas de arroz y las risas llenaban el ambiente. Cañamel se mostraba satisfecho con el negocio. Era un hombre práctico, concentrado en el dinero y en las ganancias. La prosperidad de la taberna aumentaba su orgullo, y cada noche contaba las monedas con expresión satisfecha. Aún así, comenzaba a percibir pequeños cambios en el comportamiento de su esposa. Neleta parecía distraída. A veces olvidaba atender a los clientes o se quedaba mirando hacia la puerta como si esperara la llegada de alguien. Una noche, mientras el local estaba lleno de humo y conversaciones, Tonet entró en la taberna. El murmullo de los clientes continuó como siempre, aunque algunos hombres levantaron la mirada al reconocerlo. Tonet se sentó en una mesa cercana al mostrador. Neleta sintió que el corazón le latía con fuerza. Durante varios minutos evitaron mirarse directamente. Cañamel, ocupado hablando con unos comerciantes, no prestó atención a aquella escena silenciosa. Cuando Tonet se levantó para marcharse, Neleta lo siguió con la mirada. Minutos después salió también de la taberna con la excusa de buscar aire fresco.
El joven la esperaba cerca del camino que conducía al lago. La noche estaba iluminada por una luna pálida que se reflejaba en el agua tranquila. «Esto no puede continuar», dijo Neleta en voz baja. Tonet la miró con intensidad. «¿Por qué?» «Estoy casada». Las palabras parecían pesar en el aire. Tonet dio un paso hacia ella. «Nunca dejé de pensar en ti». Neleta cerró los ojos un instante. Aquella confesión despertaba emociones que llevaba mucho tiempo intentando reprimir. «Las cosas han cambiado», murmuró. «No para mí». El silencio se extendió entre ambos. El sonido del viento moviendo las cañas parecía acompañar la tensión que crecía en sus corazones. Finalmente, Neleta habló con una franqueza que sorprendió incluso a ella misma. «No quiero volver a la vida miserable que tenía antes». Tonet comprendió entonces el verdadero conflicto. Neleta no solo luchaba contra sus sentimientos. También temía perder la seguridad que había conseguido gracias a su matrimonio. El joven permaneció pensativo. «Podríamos marcharnos», propuso finalmente. «Empezar de nuevo en otro lugar». Neleta negó lentamente con la cabeza. «No es tan sencillo». Aquella conversación dejó claro que el amor entre ellos estaba rodeado de obstáculos difíciles de superar. Mientras tanto, los rumores comenzaban a circular por el pueblo. Algunos vecinos habían notado las miradas entre Tonet y Neleta. Otros comentaban las ausencias frecuentes de la mujer durante la noche. El viejo tío Paloma escuchaba esas historias con creciente preocupación. Conocía demasiado bien las consecuencias que podían surgir cuando la pasión se mezclaba con la ambición. Una noche decidió hablar seriamente con su hijo. «Estás jugando con fuego», le advirtió. Tonet no respondió. Su mente estaba dominada por la imagen de Neleta y por la sensación de que el destino los estaba empujando hacia una decisión inevitable. El lago permanecía silencioso bajo la luz de las estrellas. Las cañas se agitaban suavemente, como si susurraran advertencias que nadie quería escuchar. En aquel lugar donde la vida parecía siempre igual, una tragedia comenzaba a tomar forma. Y pronto, las aguas tranquilas de la Albufera serían testigo de las consecuencias. Las noches sobre la Albufera de Valencia siempre habían tenido un aire de misterio. La luna iluminaba la superficie tranquila del agua, las cañas se agitaban con el viento y los canales se perdían en la oscuridad como si guardaran secretos antiguos. En aquel escenario silencioso, el destino de Tonet y Neleta se acercaba a su desenlace. El amor entre ambos se había vuelto imposible de ocultar. A pesar de sus intentos por mantener la discreción, los rumores ya recorrían todo el pueblo. Los pescadores comentaban el asunto en la taberna, las mujeres lo susurraban mientras lavaban ropa en la orilla y las miradas de sospecha comenzaban a dirigirse hacia la casa de Cañamel. Neleta vivía cada día con mayor inquietud. Sabía que su relación con Tonet podía destruir la vida que había construido. El matrimonio con Cañamel le había dado estabilidad, una casa cómoda y una posición respetable dentro del pueblo. Renunciar a todo aquello significaba regresar a la pobreza que tanto temía. Tonet, por su parte, se sentía cada vez más atrapado entre sus sentimientos y la realidad. Su deseo de escapar del lago había fracasado años atrás, y ahora parecía que el destino lo obligaba a enfrentarse nuevamente a la dureza de aquel lugar. Una noche, después de cerrar la taberna, Neleta salió en silencio hacia el sendero que conducía al lago. Tonet la esperaba entre las sombras de los juncos. El viento soplaba con fuerza, haciendo que las cañas produjeran un sonido inquietante. «No podemos seguir así», dijo Neleta con voz temblorosa. «Entonces vámonos», respondió Tonet con desesperación. «Dejemos todo atrás». La mujer lo miró fijamente. «¿Y vivir de qué?». Aquella pregunta cayó como una piedra en el silencio de la noche. Tonet no tenía respuesta.
Durante unos momentos permanecieron en silencio, escuchando el movimiento del agua contra la orilla. Fue entonces cuando Neleta pronunció unas palabras que cambiarían el destino de ambos. Si Cañamel no estuviera. No terminó la frase. Aún así, Tonet comprendió lo que estaba insinuando. El joven sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Estás diciendo que? Neleta bajó la mirada. No quiero seguir viviendo así. La idea quedó suspendida en el aire, oscura y peligrosa. Durante los días siguientes, el pensamiento se convirtió en una obsesión. Tonet intentó resistirse al principio. El recuerdo de su padre y de los valores que había aprendido en su infancia luchaba contra la fuerza de su pasión. Al final, el deseo de poseer a Neleta y de escapar con ella terminó dominando su razón. Una noche decidió actuar. Cañamel había pasado gran parte del día atendiendo a clientes en la taberna. El cansancio lo llevó a retirarse temprano a su habitación. El silencio se apoderó de la casa. Tonet entró sigilosamente por la parte trasera, guiado por Neleta. La tensión era tan intensa que ambos apenas podían respirar. Cuando el tabernero despertó al escuchar un ruido, ya era demasiado tarde. El enfrentamiento fue rápido y brutal. En medio de la oscuridad, la violencia estalló con una fuerza inesperada. Cuando todo terminó, Cañamel yacía sin vida. El horror de lo ocurrido cayó sobre Tonet como una tormenta. Había cruzado una línea de la que ya no podría regresar. Neleta, pálida y temblorosa, comprendió que su deseo de libertad había desencadenado una tragedia. Durante un tiempo lograron ocultar el crimen. La muerte del tabernero fue atribuida a circunstancias confusas, y el pueblo continuó con su rutina. Con el paso de los meses, Tonet y Neleta comenzaron a vivir juntos. Al principio creyeron que al fin podrían disfrutar del amor que tanto habían deseado. La realidad fue muy distinta. La culpa empezó a pesar sobre sus conciencias como una sombra constante. Las discusiones se volvieron frecuentes. La felicidad que habían imaginado nunca llegó. El lago parecía observarlos con un silencio acusador. Con el tiempo, Neleta se volvió más fría y ambiciosa. Su carácter cambió, y la pasión que había unido a ambos comenzó a desaparecer. Tonet cayó en la desesperación. Comprendió que había destruido su vida por un sueño que ahora se desmoronaba frente a sus ojos. Una noche salió solo hacia el lago. La luna iluminaba las aguas oscuras, y las cañas se movían suavemente con el viento. Caminó sin rumbo hasta llegar a un lugar donde el barro se extendía entre los juncos. Allí recordó su infancia, las palabras de su padre y los días en que la vida parecía sencilla. La culpa lo envolvía como una pesada niebla. De pronto dio un paso en falso. El barro húmedo comenzó a tragarse sus pies. Intentó moverse, aunque el suelo fangoso lo atrapaba con fuerza. El pánico lo invadió. Las cañas se agitaban alrededor de él, como si el lago mismo reclamara su destino. En pocos minutos, Tonet desapareció entre el barro. El lago volvió a quedar en silencio. En aquel lugar donde las generaciones habían vivido luchando contra la naturaleza, el destino de un hombre quedó sellado entre cañas y barro. La Albufera de Valencia continuó su existencia eterna, indiferente a las pasiones humanas que se consumían en sus orillas. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.